Decía hace un momento que entrevistamos a Ellen Duty. Nació en España, pero en realidad es británica y trabaja la intersección entre literatura infantil y prácticas de filosofía con niños. Es autora, entre otros libros, de Mundo Cruel, y esto es lo que nos dice. Nos proponíamos realmente que nos parásemos todos a mirar y que nos parásemos a pensar un poquito más. Surgen de unos talleres con niños, o sea, de una necesidad percibida real en el aula, y concretamente surgió con Mundo Cruel pues una necesidad de pararse a mirar y pararse a pensar sobre la crueldad, tanto como agresores, que lo somos todos, como víctimas, que también lo somos todos, como testigos también, y somos a todas las edades, ¿no? Y es algo que además fascina y produce repugnancia a partes iguales, ¿no? Es un tema rico, jugoso. En la filosofía visual para niños las ilustraciones tienen toda la importancia, son lo primero y casi lo más básico que debe por sí solo hacer provocar preguntas, es inyectar preguntas en la imagen para que cuando las mires te las hagas tú también, ¿no? Entonces es básico, es fundamental. Es muy importante también el estilo sencillo, porque una de las cosas que proponemos es que los propios niños creen sus propias escenas y hagan pensar a los demás y provoquen preguntas a los demás. Bueno, le preguntamos a Ellen Duty si hay temas inconvenientes que no se deberían tratar en los libros. A ver qué nos dice. Hay muchos temas considerados inconvenientes, pero yo sí que creo que la grandísima mayoría de los temas sí se pueden abordar. Siempre que se encuentre la forma de hacerlo y la forma con la que ellos enganchen desde un lado genuino, que realmente haya un interés genuino. Yo creo que si hay un interés por parte del niño, se puede y se debe abordar. Es importante preguntar a otros y preguntarse también a sí mismos. Yo creo que también es parte de lo mismo. Creo que lo que nosotros intentamos hacer con los libros y también en los talleres, en el trabajo que hacemos, es crear una cultura de la pregunta, donde todos compartimos nuestras preguntas, pero es fundamental que sean preguntas que nos hacemos de verdad. Que yo no te haga una pregunta a ti porque te la quiero echar o porque me parece conveniente que pienses sobre ello y yo ya lo he superado. No, que te la haga porque realmente me intriga tu respuesta. Yo creo que hay que recuperar el significado de pregunta, ¿no? Muchos niños, cuando se les hace una pregunta, realmente la toman como una orden de di lo que piensas y di esto, ¿no? Di lo que se supone que tienes que pensar. Y de hecho, normalmente los niños intentan adivinar qué es lo que quiere que conteste el adulto, ¿no? Intenta adivinar y adivinar bien y complacer. Las preguntas están dispuestas en distintas direcciones por una razón muy concreta. Cuando creamos el proyecto, queríamos ser lo menos directivas posibles, tanto con los niños como con los mediadores. Entonces, una de las cosas que nos preocupaba era que se convirtiera en una especie de lista de preguntas en orden, en la primera, la segunda, la tercera. Y nos apetecía que pudieras girar y elegir tú la que quisieras en un momento, que no tuvieras que leerlas todas, que no hubiera un orden jerárquico, que era fundamental, y que creara una sensación de juego y que puedes entrar en el libro, leer una pregunta y cerrarlo, y al día siguiente leer otra y cerrarlo, que es algo de lo que se entra y se pica, ¿no? De esa forma.